Hola Jorge, Ricardo, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenida. Súper contentos de tenerte por acá. Yo Bienvenida. súper contenta de que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Me encantan los episodios que han hecho, entonces estoy muy honrada de que me hayan invitado. Honorada. Nada que agradecer, para nosotros es un gustazo. Y quería empezar esta conversación. Sé que de chiquita algo que hacías es que tal cual sentabas a tus papás y les dabas una explicación financiera de por qué debían de tomar una u otra decisión sobre cosas que a ti te importaban. ¿Me puedes platicar un poquito a todos de cómo fue ese tipo de acciones, Interacciones. de interacciones, exacto? Sí, era una intensa. Tenía muchísimas ganas desde los 14 o 15 años, creo que me compraron un coche. Y yo hice toda una proyección financiera de cuánto se estaba gastando todos los días de que yo me fuera en camión o en transporte público a la escuela y les estaba explicando cómo hubieran sido, o sea, cuál era el riesgo de que yo me fuera de esa manera, cómo podíamos cortar costos, porque además podía llevar a mi hermano a donde él quisiera y empecé a hacer como toda una proyección financiera de cómo era la decisión que tenían que tomar y al final de cuentas mis papás, digo, no pudieron darme el coche, pero siempre me aplaudieron muchísimo que hice toda una proyección, una presentación con todos los riesgos, con todos los beneficios, con el impacto financiero, con el, como realmente la oportunidad a largo plazo, lo que pudiera hacer por ellos y bueno, pero no pasó, no funcionó. Oye, pero fue creo que un gran approach, ¿no? Sí, Definitivamente sienta las bases de la queta del 2026. sí, bueno. Sí, o sea, en ese momento creo que siempre tuve muy claro que quería como dedicarme hacia el lado, siempre supe que era buena con los números y con la gente. Y para mí encontrar una carrera que pudiera como tener las dos cosas siempre fue finanzas, ¿no? Finanzas es, no solo son números, pero también es cómo trabajas con la gente, cómo influencias a través de esos números o con la data las decisiones que tienen que tomar. Digo, no lo podía decir tan largamente como lo puedo decir ahora, pero en ese entonces sí era como, bueno, quiero estudiar algo. En ese momento era contabilidad, o sea, contaduría lo que terminé estudiando, porque era como la conexión de los dos mundos. Después me di cuenta que fue finanzas y finalmente inversiones, o sea, más hacia el lado de startups y cosas así, porque es donde realmente puedes trabajar tu lado de people person, pero también siempre teniendo tu analytical cap puesta. Oye, ¿qué tal? Y justo en esta parte como de estudiante, eventualmente entras al ITAM, ¿no? O sea, estudiaste en la UNAM Contaduría y después te Ujú. vas al ITAM con una beca y pues te abre también los ojos hacia otras oportunidades. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad fue muy padre porque yo estaba en octavo semestre de la carrera de conta en la UNAM. Tenía un profesor de proyectos de inversión y dije, esto es lo mío, me encanta. Y me acerqué al profesor, le dije, me gusta mucho tu clase, ¿cómo puedo saber más? ¿Cómo, qué tipo de trabajos, qué tipo de cosas? Y él me dijo, pues mañana. Y yo tenía un trabajo en ese entonces, un trabajo de intern, no recuerdo. Mañana hay un examen, creo que deberías de ir en el ITAM. Y si lo pasas, o sea, es una especialidad de proyectos de inversión público que le da un toque interesante porque era evaluar no solamente como la viabilidad financiera de un proyecto específico, pero el impacto a la comunidad, el impacto a la sociedad. Vas mañana y yo así de, pero tengo que trabajar y me dijeron como que, no, pues la entrada cuesta 5,000 pesos y yo no tenía 5,000 pesos en ese entonces, o sea, la beca era completa, pero tenías que pagar como tu examen o algo que eran 5,000 pesos. Y yo me estoy arreglando el otro día en la mañana para decirle a mamá, no, pues me ofrecieron que vaya a hacer el examen. Mamá, ¿qué? Ah, no. Sí, sí, sí. Me dice, ¿cómo? Yo los consigo, no, vete ahorita. Y ya marqué al trabajo así de que, perdón, no voy a llegar. Me fui al ITAM, fui a hacer el examen y bueno, me quedé en la especialidad becada y 100%, o sea, increíble. La verdad es que sí te abre muchísimas puertas a un mundo que jamás en mi vida hubiera tenido idea de que existía, que fue pues, los proyectos de inversión, o sea, empezar a entender cómo funciona la mente de un inversionista, qué tipo de cosas tiene que tener, considerar, y en esos proyectos que son públicos y privados que fueron muy interesantes.
justo creo que abre precisamente la puerta o te da este preámbulo para eventualmente llegar al INADEM, ¿no? Y empezar ahora a evaluar proyectos precisamente, además no solamente proyectos de emprendimiento. Y me gustaría que pudiéramos adentrarnos a esta época dorada del emprendimiento en México. O sea, digo dorada no porque ahora no haya una buena época, pero creo que fue una época bien interesante donde la gente y el emprendimiento pues como que estaba muy, muy en boga, todo el mundo quería emprender, pues creo que todos traían la película de Red Social y veías a estas personas que de pronto pensaban en unicornios como que era el objetivo y todos tenían una idea de hacer una app, ¿no? ¿Cómo fue esa dinámica en ese momento? Y también de entender en qué periodo del tiempo estamos, ¿no? ¿En qué año estamos cuando estabas ahí? Tú incluyéndote, tú siempre querías estar construyendo cosas y ver qué era lo siguiente, Sigo, y sigo. conversando sobre tus ideas y todo. Estamos más o menos en 2000, yo terminé la especialidad en 2012, 2013, que de hecho no había terminado la carrera. Entonces en las mañanas me iba a una universidad, comía en el coche, en el tráfico de la UNAM al ITAM y llegaba a la otra. Bueno, era al revés, primero el ITAM y luego la UNAM. Este, pero fue una oportunidad que se nos dio a casi todos, o sea, todos los que nos habíamos graduado de esta especialidad, se nos dio la oportunidad de poder trabajar como consultores para el INADEM. No era un trabajo de tiempo completo, se te asignaban cierto número de proyectos, pero como ya teníamos toda la certificación de entender proyectos de inversión pública y privada, era como un easy access para muchos de nosotros. Y la verdad es que empiezo con estos proyectos en 2013, 2014, que, o sea, ya llovió, ya pasaron 13 años. Y lo interesante era que los proyectos que nos tocaban evaluar no eran todos en el INADEM, no eran todos sobre innovación o de hecho eran los menos. Porque a pesar de que sí había un trend que estaba empezando, no era, o sea, no era el mayor. Lo que te tocaba ver más era muchísimo cámaras de comercio que estaban intentando bajar fondos de emprendimiento por mejoras a sus negocios, ¿no? O sea, la cámara de salones de belleza o la cámara de... Y te tocaba evaluar proyectos como esos y entender cómo era, o sea, muchísimo más tradicionales y cuál era y a veces eran proyectos rentables, o sea, tenía sentido que buscaran y muchas veces los que teníamos un ojo un poco más crítico era justamente los de tecnología, que empiezan a ser más disruptivos, o sea, no todos comprendíamos realmente el impacto de lo que podía. Me acuerdo que me tocó evaluar un coche mexicano, o sea, de unos emprendedores que querían como crear su propio coche y era considerado dentro de la parte de innovación del lado de movilidad. Y no siempre eran los que se les daban los fondos, a pesar de que a principio no, y después se vio como un cambio monumental de cómo se fue cambiando el balance de estos proyectos más tradicionales dentro del INADEM a proyectos muchísimo más innovadores, con muchísimo más apoyo, más infraestructura que existía en México para apoyar estos proyectos, porque no fue solo el INADEM, pero empezaron muchísimas aceleradoras a salir, muchísimos inversionistas a poner el ojo más en México, y fue como, incluso en las universidades empezó a hablar muchísimo más sobre el emprendimiento, no solo en las universidades privadas, pero también en las públicas, a tener sus incubadoras. Fue como algo que fue poco a poco teniendo más relevancia. Y en los ecosistemas de emprendedor, como siempre exitosos, existen varios pilares, ¿no? O sea, que la regulación, que en teoría con el INADEM se estaba poniendo un tema de regulación que fuera más fácil realmente levantar una empresa. El tema de capital. Capital siempre ha existido en México, pero un capital que tenía mucha aversión al riesgo en ese entonces. Entonces, este ruido de Silicon Valley, de que empiezan esto, empezó como, ok, nos vamos a abrir un poquito más a que sí haya oportunidad. El tema de infraestructura, que empezaron a haber más lugares en donde se podía innovar, o sea, espacios literalmente en donde la gente pudiera sentarse a compartir ideas.
y ahí los corporates hasta empezaron a hacer muchísimos como BBVA, espacios para los emprendedores. Y de ahí, de esas cosas, bueno, el talento, les digo, las universidades y todo el mundo que empezó como a realmente moverse, y la cultura empezó a surgir. Entonces fue cuando empiezas a ver como un impacto en la cantidad de proyectos que nos toca evaluar, muchísimo más hacia el lado de startups, que para allá como el 2016, no que fuera la mayoría, porque nunca fue, pero sí tenías muchísimos más pool de ver la innovación que estaba como creciendo.